Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Vamos a comenzar con los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sintetizadas por las plantas y constituyen la principal fuente de energía de la dieta. Durante el metabolismo de los carbohidratos, estos se queman para producir energía y de esta forma liberan anhídrido carbónico y agua. ¿Cómo los podemos clasificar a los carbohidratos? Por un lado, los podemos clasificar según su composición y en este caso tenemos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos constituyen la unidad más pequeña o la menor unidad en la que puede descomponerse un carbohidrato. Los monosacáridos pasan a través del tubo digestivo sin ser modificados por las enzimas digestivas. Y es importante aclarar que tanto para los hidratos de carbono como en las proteínas y los lípidos, para que puedan ser absorbidas y luego utilizadas por el organismo, siempre tienen que descomponerse a su menor unidad. Como sucede en este caso, en el caso de los hidratos de carbono, la menor unidad son los monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? La glucosa, la forma en la que encontramos los carbohidratos en la sangre, el azúcar en sangre, la fructosa presente en las frutas y en la miel, y la galactosa presente en la leche. Pasemos ahora a los disacáridos. Como un poco dice, ya nos anticipa la palabra, los disacáridos se forman al unirse dos monosacáridos a través de un enlace glucosídico. Como les mencionaba antes, previamente, tienen que reconvertirse, tienen que degradarse a monosacáridos para poder ser digeridos. ¿Cuáles son los disacáridos? Por un lado tenemos la maltosa, que está formada por dos unidades de glucosa y se forma generalmente al digerirse el almidón. Tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que está formado por una unidad de glucosa y una de fructosa. Y por otro lado, la lactosa, que está presente en la leche y está formado por una unidad de glucosa y una de galactosa. Por otro lado, tenemos los polisacáridos, que constituyen los carbohidratos más complejos, en la cual obviamente son más, constituyen uniones de más de dos monosacáridos, son muchas unidades, son insolubles en agua, y dentro de los polisacáridos encontramos, por ejemplo, el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón lo encontramos formando parte de los vegetales y es la manera que tienen justamente los vegetales de almacenar energía. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias? ¿Dónde encontramos el almidón? En los cereales, y con cereales no nos referimos a los cereales de desayuno, sino a las harinas, el arroz, la pasta, también en los tubérculos, papa, boniato, choclo, y en las leguminosas, que son lentejas, porotos y garbanzos. Todos esos son fuentes de almidón. Por otro lado, hablábamos del glucógeno, que es la forma que tenemos nosotros, que tiene nuestro organismo y otros animales también, de almacenar hidratos de carbono. El glucógeno está en el hígado y en el músculo en pequeñas cantidades. Recién vimos la clasificación de los carbohidratos según la composición, ahora vamos a ver cómo es la clasificación según su absorción. En este caso tenemos los llamados hidratos de carbono simples o de absorción rápida y por otro lado los hidratos de carbono complejos o de absorción lenta. ¿Cuáles son las principales características de cada uno? Los de absorción rápida, justamente como nos anticipa la palabra, se digieren rápidamente y enseguida pasan a la sangre bajo la forma de glucosa y para lo que ayudan es para generar una subida rápida de los niveles de azúcar en sangre. Piensen en el ejemplo de un paciente diabético que está haciendo una hipoglicemia, o sea que tiene bajos los niveles de azúcar en sangre, por debajo de la normalidad. Entonces lo que necesitamos en ese momento para poder elevar los niveles de glucosa en sangre lo más rápido posible son hidratos de carbono de absorción rápida, o sea, hidratos de carbono simples. Por otro lado, los de absorción lenta, al absorberse, obviamente, como nos dice la palabra, de forma más lenta, ayudan a mantener más constantes los niveles de azúcar en sangre. Pasemos ahora a lo que es la digestión y absorción de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca, donde parte del almidón es descompuesto por la amilasa salival.
Luego esa amilasa salival se inactiva a nivel del estómago, comienza a actuar y comienza a segregarse entonces la amilasa pancreática, que es la que descompone el almidón, formando maltosa, y luego en el intestino delgado, las enzimas allí presentes continúan descomponiendo los disacáridos para formar los monosacáridos, que recordarán que es la unidad más simple, la menor unidad de los carbohidratos. Y son ellos, los monosacáridos, los que se absorben y luego pasan al hígado. Vamos a verlo acá en este esquema. Como les decía, la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, una pequeña proporción, pero ahí comienza con la acción de la amilasa salival, que empieza a descomponer el almidón. Una vez que llega, que sigue su camino y llega al estómago, esta amilasa salival se inactiva, se comienza entonces a secretar y comienza a actuar la amilasa pancreática, que comienza a descomponer el almidón formando maltosa, maltotriosa y dextrina, ya acá se están formando estos disacáridos, y luego cuando siguen su camino pasando al intestino, las enzimas presentes en el intestino terminan de descomponer estos disacáridos, formando así los monosacáridos, la menor unidad, que es la que se va a terminar absorbiendo. ¿Cuáles son las principales funciones de los carbohidratos? Su principal función es la de proporcionar energía. Tengamos en cuenta que la glucosa es el principal combustible para los glóbulos rojos, para el cerebro y el sistema nervioso central. Por otro lado, al ser obviamente la principal fuente de energía, esto nos va a permitir ahorrar las proteínas como fuente de energía. Hay que tener en cuenta que cuando no hay suficiente aporte de carbohidratos, el organismo puede obtener proteínas del tejido muscular y formar glucosa, que es lo que se conoce como gluconeogénesis. Hay que tener en cuenta que ahora cuando veamos las funciones y entremos en detalles sobre las proteínas, la principal función de las proteínas no es la de generar energía, sino que tienen más bien una función estructural. Entonces, utilizar las proteínas como fuente de energía constituye una forma, por decirlo de una forma cara, de obtener energía. Entonces, siempre la principal fuente de energía tiene que ser a partir de carbohidratos. Al tener carbohidratos suficientes, aporte suficiente, no tenemos que recurrir a degradar el músculo para obtener proteínas para generar energía. Vamos a ver un poquito cuáles son las necesidades, o sea, qué cantidad de carbohidratos necesitamos diariamente. Nosotros los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos, los calculamos como porcentaje de las calorías totales necesarias. En este caso, como les decía, los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía de nuestra dieta, entonces por lo menos un 50%, entre un 50 y 55% de las calorías totales deberían provenir de los hidratos de carbono, teniendo en cuenta también que no pueden ser menos de 130 gramos al día, justamente por lo que hablábamos de no tener que recurrir a degradar músculo para obtener energía a partir de proteínas. Y también tener en cuenta que 1 gramo de hidratos de carbono proporciona 4 kilocalorías. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias de carbohidratos? Un poco algunas ya mencionamos. Están el grupo de los cereales, donde encontramos el arroz, el trigo, obviamente lo que es harina para panificados, para pastas, la avena, la harina de maíz, los tubérculos como les mencionaba, la papa y el boniato y el choclo también, las leguminosas, porotos, lentejas y garbanzos, las frutas y verduras y el azúcar y la miel. Veamos ahora a qué nos referimos cuando hablamos de edulcorantes. Por definición, un edulcorante es cualquier sustancia, que puede ser natural o artificial, que se le agrega a un alimento para darle un sabor dulce. Dentro de los edulcorantes tenemos dos tipos, los clasificamos en edulcorantes nutritivos, que los edulcorantes nutritivos son los mono y disacáridos, recordarán que algunos ya nombramos, pero los ejemplos más claros son el azúcar blanca, el azúcar de mesa, también el azúcar morena, los jarabes que se obtienen a partir de vegetales, el jarabe de maíz, por ejemplo, la miel, y también los alcoholes de azúcar. Los alcoholes de azúcar son, por ejemplo, el sorbitol, manitol, xilitol, que se suelen utilizar muchas veces en alimentos o productos dietéticos justamente para
de una manera de sustituir el agregado de azúcar por un polialcohol, aunque también terminan siendo edulcorantes nutritivos. En los productos en los cuales se ven más frecuentemente son en mermeladas dietéticas, también en los chicles o caramelos sin azúcar, suelen tener, si se fijan en la listita de ingredientes, van a encontrar el sorbitol famoso o el malitol o xilitol. Por otro lado, tenemos los edulcorantes no nutritivos. Hay que tener en cuenta que los edulcorantes no nutritivos tienen un poder edulcorante mucho mayor que la sacarosa, es decir, que endulzan mucho más que el azúcar común. Y dentro de los edulcorantes no nutritivos están la sacarina, el ciclamato, el aspartamo, la sucralosa y el acesulfame K. Hay que tener en cuenta que estos edulcorantes no nutritivos, justamente como nos dice la palabra, no tienen aporte calórico, a diferencia de los edulcorantes nutritivos. Bien, pasemos ahora a los lípidos. Los lípidos también son compuestos químicos, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, constituyen también una gran fuente energética, son insolubles en agua y sí son solubles en solventes químicos, y así como el monosacárido es la unidad más simple de los carbohidratos, el ácido graso es la unidad más simple dentro de los lípidos. Un ácido graso está formado por una cadena de carbonos con hidrógenos a los lados. Y dentro de los ácidos grasos encontramos los ácidos grasos saturados, en los que en este caso los carbonos están unidos a través de enlaces simples y los hidrógenos están completos, no hay presencia de dobles enlaces. Y por otro lado, los ácidos grasos insaturados, en los cuales faltan hidrógenos, no están completos y tienen uno o más dobles enlaces. Dentro de los ácidos grasos insaturados, que hablábamos que tienen uno o más dobles enlaces, tenemos los monoinsaturados, que como dice la palabra, tienen solamente un doble enlace, y los poliinsaturados, que tienen dos o más enlaces dobles. Y hay que tener en cuenta que, como decíamos, los ácidos grasos saturados tienen cadenas lineales y quedan unidos de forma más compacta. Acuérdense que están los hidrógenos completos y están unidos por ligaduras simples, mientras que los ácidos grasos insaturados tienen forma más enroscada. Acuérdense que los insaturados tienen dobles enlaces y los hidrógenos no están completos. Por eso, es por este motivo que los ácidos grasos saturados, al estar tan conformados de una forma tan compacta, son sólidos a temperatura ambiente y resisten más el calor a diferencia de los insaturados. Acá lo vemos la estructura química en esta foto, en los cuales nos muestra un poquito más claro lo que les comentaba. El ácido graso saturado, ven que es bien compacto, tiene todos los hidrógenos completos y unidos todos por ligaduras simples. Mientras que el ácido graso insaturado, ven que los hidrógenos no están completos y se logra enroscar y se ven los dobles enlaces. Y esto es importante aclararlo. Todos los alimentos que contienen ácidos grasos tienen una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces, para clasificar una grasa o un aceite como saturado, monoinsaturado o poliinsaturado, tenemos en cuenta cuál es el que tiene mayor concentración, o sea, cuál es el ácido graso que tiene mayor concentración para definir si ese alimento es fuente de ácidos grasos saturados, poli o monoinsaturados. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias de ácidos grasos saturados? La grasa vacuna, ovina, de cerdo, la manteca, el chocolate, el coco. De ácidos grasos monoinsaturados, estos los encontramos más que nada en el aceite de oliva, de canola, también en la palta. Y fuentes de ácidos grasos poliinsaturados están el aceite de soja, de maíz, de girasol y también la grasa de los pescados. Ahora vemos un poco cómo es el proceso de digestión y absorción de los lípidos de la dieta. En el estómago hay poca digestión de las grasas, siguen su camino, después empiezan a actuar ya en el duodeno las sales biliares, que lo que hacen es emulsionar las grasas y las engloban, digamos, formando las micelas. Luego, mientras siguen su camino, comienzan a actuar las lipasas intestinales, en el intestino delgado, que van degradando los triglicéridos. Una vez que empiezan a ser degradados los triglicéridos, obviamente se van a formar ácidos grasos libres. Acuérdense que los ácidos grasos
el ácido graso era la menor unidad, la unidad más simple dentro de los lípidos y que era en esa unidad en la que podían ser absorbidos. Entonces los ácidos grasos que ya fueron degradados y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal, entran a la mucosa, dentro de la mucosa son reconvertidos a triglicéridos. Acuérdense, entran como ácidos grasos libres, dentro de la mucosa son reconvertidos a triglicéridos. Esos triglicéridos salen nuevamente y son incorporados con colesterol y apolipoproteínas en lo que se llaman los kilomicrones. Se vuelven como a englobar otra vez, a formar otro conjunto. Los kilomicrones siguen su viaje por el sistema linfático y el torrente sanguíneo para luego llegar a los tejidos. Y una vez que están por llegar ahí, por entrar a los tejidos, ahí actúa la lipoproteína lipasa, están los capilares y la lipoproteína lipasa degrada los triglicéridos otra vez nuevamente en ácidos grasos libres y glicerol. Y son los ácidos grasos que entran a la célula. Después de ahí, esos ácidos grasos son oxidados como combustible o se pueden utilizar para almacenamiento. Pero entonces recuerden que siempre tienen que degradarse a ácidos grasos libres para poder ser absorbidos y luego utilizados para la función que necesite el organismo. Vamos a hacer un repaso. Comienza la digestión, en el estómago hay muy poca digestión, sigue el camino por el duodeno, empiezan a actuar las sales biliares, se secretan y emulsionan las grasas, formando ese paquetito, esas micelas, empiezan a actuar las lipasas, siguiendo el camino hacia el intestino delgado, las lipasas intestinales, que van a degradar los triglicéridos, los van a empezar a descomponer, se forman ácidos grasos y otros productos de la digestión que son tomados por la membrana, por la mucosa intestinal. Dentro de la mucosa intestinal otra vez se vuelven a reconvertir en triglicéridos, vuelven a salir junto con colesterol y apolipoproteínas bajo la forma de kilomicrones, que es la forma que tienen de pasar al sistema linfático y torrente sanguíneo hacia los tejidos. Una vez que llegan a los capilares, cuando empiezan a llegar a los tejidos, actúa la lipoproteína lipasa, que justamente están los capilares y otra vez degrada esos triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Y de esta forma esos ácidos grasos entran a la célula y de ahí cumplirán su función, se utilizarán como combustible o como almacenamiento. Ahora vamos a ver un poquito cómo es la estructura omega. Tener en cuenta que cuando vemos las cadenas de ácidos grasos, el primer extremo de la molécula se denomina alfa y el final es el que llamamos omega. Entonces comenzamos a contar los dobles enlaces desde el extremo omega, es decir, desde el final. Si el primer doble enlace está en el carbono 3, decimos que es un ácido graso omega 3. Si está en el carbono 6, es un omega 6, y si está en el carbono 9, es un omega 9. Estos últimos, los omega 9, son los que se encuentran más frecuentemente. Entonces, repasando, el extremo final de la molécula del ácido graso es el que denominamos omega, y desde ese final desde ese extremo omega es que empezamos a contar dónde aparece el primer doble enlace. Si está en el carbono 3 es omega 3, si está en el carbono 6 es omega 6 y si está en el 9 es un omega 9. Y esto es un concepto importante. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? Estos ácidos grasos esenciales son ácidos grasos que el organismo no puede formar a partir de otros. O sea, si el organismo no los puede sintetizar, no los puede formar, los tenemos que consumir a través de los alimentos. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? El linoleico, que es el omega 6, y el alfa-linolénico o omega 3. Estos ácidos grasos esenciales, además de ser esenciales porque no los podemos sintetizar a nuestro organismo, los tenemos que obtener a través de la dieta, son justamente esenciales porque forman parte de estructuras vitales y tienen funciones muy importantes, ya que intervienen sobre todo en el funcionamiento del sistema inmunitario, en la visión también ayudan en la formación de membranas celulares, y su falta, su deficiencia, cuando hay deficiencia de ácidos grasos esenciales, pueden ocasionar lesiones en la piel, dejan a la persona también más propensa a infecciones, puede afectar el crecimiento de los niños y puede haber fallas de cicatrización.
¿Cuáles son las fuentes alimentarias de estos ácidos grasos esenciales? Por un lado, como fuentes de omega 3 tenemos los pescados más que nada grasos. Dentro de estos está, por ejemplo, el atún, eh, el salmón. Dentro de los aceites vegetales, el aceite de canola, de soja y oliva son los que tienen mayor cantidad de omega 3. Las semillas, por ejemplo, las semillas de chía y de lino. Acá tener en cuenta que para realmente poder utilizar el ácido graso esencial, el omega 3, en el caso de las semillas es necesario que podamos acceder y podamos consumir el interior de la semilla, que es donde se encuentra el aceite. Por eso es importante molerlas o remojarlas para poder justamente poder al morder acceder al interior de la semilla, si no, no tiene no estaríamos obteniendo ese beneficio del omega 3 y la semilla termina actuando más que nada como fibra alimentaria y no como fuente de omega 3. Entonces, en esos casos, las semillas siempre es importante buscar la forma, ya sea remojándolas, ablandándolas o moliéndolas directamente para poder obtener ese aceite que está justamente bien en el interior de la semilla. Y tener en cuenta que para que realmente nos aporte una cantidad significativa de omega 3, las cantidades a consumir tienen que ser bastante altas. Entonces no pueden ser este tipo de semillas nuestra única fuente alimentaria de omega 3. Hay que complementarlo con los aceites o los pescados grasos o también, como ven ahí, los frutos secos. Ahí tenemos a las nueces, por ejemplo, que también son fuentes de omega 3. Lo que hay que tener cuidado con el consumo de los frutos secos, porque si bien son fuentes alimentarias de omega 3, de grasas de buena calidad, son de alta densidad energética, son productos, alimentos de alta densidad energética, o sea que aportan muchas calorías en poco volumen. Entonces, a pesar de que aportan grasas de buena calidad, simplemente moderar la cantidad que consumimos para no consumir exceso de calorías. Por otro lado, las fuentes alimentarias de omega 6 tenemos los aceites vegetales de girasol, maíz y soja. Pasemos a la hora de los triglicéridos. Los triglicéridos, generalmente los ácidos grasos están formando parte de triglicéridos. Un triglicérido se forma por un alcohol que se denomina glicerol, que alrededor tiene 3 ácidos grasos. Como vimos durante el proceso de digestión y absorción, para poder absorberse, los triglicéridos tienen que descomponerse siempre en ácidos grasos libres. Como vimos en la célula intestinal, se vuelven a reconvertir otra vez y así cada vez que van a entrar a una célula del cuerpo. Eso pueden volver a repasarlo y ir para atrás en el video para poder volver a ver ese proceso de digestión y absorción que vimos, en el cual siempre para poder entrar a la célula tienen que ser siempre degradados o descompuestos en ácidos grasos libres. El colesterol es un tipo de lípido que está presente únicamente en los alimentos de origen animal, forma parte de hormonas importantes como los estrógenos y la testosterona, también es precursor de los ácidos biliares, forma parte también de la estructura de las membranas celulares y de las partículas que transportan lípidos por la sangre. El colesterol no es un ácido graso esencial porque el organismo lo puede sintetizar y lo puede formar por sí mismo. Como fuentes alimentarias de colesterol, bueno, tenemos todo lo que es embutidos, como ven ahí, los fiambres, eh, los, los, huevos, especialmente la yema de huevos, la que tiene, la que se considera fuente de colesterol, las carnes, vacunas, sobre todo las que son de mayor contenido graso, todos esos, bueno, los embutidos también entran los chorizos, los frankfurters, son todos fuentes alimentarias de colesterol. ¿Qué pasa con los ácidos grasos trans? Estos ácidos grasos son poco frecuentes en la naturaleza y en realidad se forman por manipulación química. Volvamos a repasar cómo era la estructura de los ácidos grasos, la estructura química. Se acordarán que los saturados eran compactos, no tenían dobles enlaces y los hidrógenos estaban completos, mientras que los insaturados tenían dobles enlaces y lograban plegarse ya que los hidrógenos no estaban completos. Entonces, ¿cómo surgen, cómo se forman estos ácidos grasos trans?
Lo que se hace es partir de un ácido graso insaturado y se comienzan a agregar esos hidrógenos que estaban incompletos, se empiezan como a completar, partiendo, como les decía, de un aceite, de la molécula insaturada de un aceite, para lograr justamente un producto firme a temperatura ambiente, ¿tá? Para lograr algo lo más parecido a lo que podría ser, por ejemplo, la manteca. Por eso la margarina es el claro ejemplo de una fuente alimentaria de ácidos grasos trans. Vamos a repasar. Lo que se busca es partir de un ácido graso insaturado, completar los hidrógenos que faltan, ¿tá? Para lograr una molécula más compacta, como era el ácido graso saturado, y que sea firme a temperatura ambiente. ¿Tá? Tengamos en cuenta que en este caso se está haciendo por manipulación química. ¿Tá? Entonces, estos ácidos grasos trans son perjudiciales para la salud. Han surgido sobre todo por un tema de abaratar costos por parte de la industria alimentaria como un ingrediente agregado, para abaratar costos, para simplificar. Ustedes lo pueden ver en las etiquetas, en los ingredientes como aceites hidrogenados, aceite vegetal hidrogenado, eh, y están presentes en la mayoría de los productos ultraprocesados, en galletitas, alfajores, frutos de copetín, snack, alimentos que están preelaborados o congelados. Entonces, tenerlo en cuenta porque estos ácidos grasos hay que controlar el consumo porque son perjudiciales para la salud. ¿Cuáles son las funciones principales de los lípidos? Por un lado, el suministro de energía. Se acordarán que los carbohidratos habíamos dicho que aportaba 1 gramo de carbohidratos, 4 calorías. En este caso, los lípidos, 1 gramo de lípidos aporta 9 calorías. La energía se almacena en el tejido adiposo como triglicéridos y ahí está el problema de no excedernos porque todo el exceso también se sigue acumulando en el tejido adiposo. Gran parte de la energía que usa el músculo en reposo y en actividad ligera proviene de los lípidos, eso también tenerlo en cuenta. También proporcionan aislamiento térmico, protegen algunos órganos corporales, se encargan también de transportar vitaminas liposolubles al intestino y también ayudan a que se absorban. Y ni que hablar que proporcionan sabor, textura y un cierto nivel de saciedad luego de consumir alimentos que son fuentes de lípidos. ¿Cuáles son? Con algunos que ya los hemos visto, todo lo que es grasas de las carnes, la grasa láctea, la manteca, por ejemplo, la crema de leche o crema doble, también como vimos los aceites vegetales obviamente, y las margarinas que en ese caso son fuentes de ácidos grasos trans. Bien, pasemos ahora al último macronutriente que son las proteínas. Las proteínas forman parte principal del tejido magrocorporal, del tejido muscular. Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos también agregan azufre. Así como vimos que la menor unidad de los carbohidratos era el monosacárido, la menor unidad de los lípidos es el ácido graso, la menor unidad de las proteínas es el aminoácido. ¿Tá? Y las proteínas corporales se forman utilizando 20 aminoácidos. ¿Cómo es la estructura de las proteínas? Cuando hablamos de estructura de las proteínas, estamos hablando de cómo se organiza la proteína para adquirir cierta forma en el espacio. Esa disposición que tienen se da en determinadas condiciones fisiológicas, en condiciones que diríamos normales. Si esas condiciones fisiológicas cambian, por ejemplo la temperatura o el pH, esa conformación también va a cambiar, repercute en esa estructura de las proteínas. Entonces, eh, pierde esa conformación y va a perder también su función. Y eso es lo que se conoce como la desnaturalización de las proteínas. La función de las proteínas va a depender de la conformación y a su vez la conformación de esas proteínas va a depender de la secuencia de aminoácidos que la forman. Entonces, para estudiar un poco la estructura de las proteínas, solemos diferenciar o considerarlo en una división de 4 niveles de organización. Esos 4 niveles de organización son los siguientes. Por un lado tenemos la estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria de las proteínas es la secuencia de una cadena de aminoácidos, simplemente. O sea, lo que nos muestra son los aminoácidos que forman esa cadena, esa secuencia. La estructura secundaria de las proteínas ocurre cuando esos aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno.
Entonces ven ahí cómo pueden adquirir otra forma, como la hélice alfa o la hoja plegada. La estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando algunas de esas atracciones están presentes entre hélices alfa y hélices alfa y hojas plegadas. Es decir, ahí ya vemos cómo esa cadena de aminoácidos se empieza a plegar, ¿tá? En forma de hélice o en hoja plegada. Y la última estructura, la estructura cuaternaria, ya nos muestra una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos y cómo esas cadenas se unen entre sí, ¿tá? Entonces, repasemos. La estructura primaria se refiere a la cadena de aminoácidos. La secundaria lo que nos muestra es cómo se va plegando esa secuencia de aminoácidos, cómo van interactuando entre sí. La estructura terciaria ya nos muestra cómo se va plegando en el espacio esa secuencia o esa cadena de aminoácidos. Y la cuaternaria es cómo interactúan varias cadenas, esas proteínas que están formadas por más de una cadena de aminoácidos y cómo se disponen entre sí. Pasemos ahora a ver cuáles son los aminoácidos esenciales, que así como ocurría con los ácidos grasos esenciales, los aminoácidos esenciales son los que no podemos sintetizar, los que nuestro organismo no puede sintetizar o no lo puede hacer en cantidades suficientes, entonces tenemos que obtenerlos a partir de los alimentos. Hay 8 aminoácidos esenciales y en ocasiones pueden ser 9, y ahora les voy a explicar por qué. Los 8 aminoácidos esenciales son la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptofano y valina. Esos son los 8 que originalmente se consideran como aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa? La histidina, sobre todo durante la infancia, no se logra, el organismo no logra producir o sintetizar las cantidades suficientes. Entonces, durante la infancia, la histidina van a ver que algunos autores lo consideran también como un aminoácido esencial. Por eso, la aclaración de que en ocasiones pueden llegar a ser 9. Cuando hablamos de calidad proteica, la calidad proteica es la capacidad que tiene una proteína alimentaria para sostener el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo. Los alimentos que tienen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones requeridas se consideran como alimentos proteicos de alta calidad. Alimentos que son bajos en uno o más de los aminoácidos esenciales se consideran de baja calidad. Lo que hacemos en estos casos es compensar, cuando tenemos alimentos de baja calidad proteica, compensar la baja calidad de un alimento consumiendo diferentes alimentos de baja calidad. Y ahí podemos ir compensando. Por ahí el aminoácido que le falta a uno lo tiene el otro, y ahí se compensa y podemos lograr un alimento o una preparación de alta calidad proteica. Algunas generalidades, los alimentos de origen animal son los que son de buena calidad proteica al tener las cantidades suficientes de los aminoácidos esenciales, mientras que los alimentos de origen vegetal, con excepción de la soja, se consideran de baja calidad proteica. Y acá, sobre todo los alimentos de origen vegetal, son los que tenemos que ir combinando para poder lograr una preparación, un alimento que sea de una mejor calidad proteica. ¿Cómo clasificamos a las proteínas? Las podemos clasificar de acuerdo al número de aminoácidos. Cuando está compuesto por 2 aminoácidos es un dipéptido, cuando está compuesto por 3, un tripéptido, hasta 10 aminoácidos hablamos de un oligopéptido y más de 10 aminoácidos un polipéptido. Tener en cuenta que casi todos los alimentos tienen más de 100 aminoácidos en su composición. Veamos ahora cómo es la digestión y absorción de las proteínas. Exactamente igual que como nombrábamos en los hidratos de carbono y en los lípidos, siempre tenemos que buscar llegar a la menor unidad que pueda ser absorbida. Entonces, en el estómago se secreta la pepsina, que comienza a degradar las proteínas, formando polipéptidos y algunos aminoácidos ya libres. Continúa la digestión, empieza también a haber secreciones a nivel pancreático. Estas enzimas pancreáticas continúan degradando esos polipéptidos, formando oligopéptidos y más aminoácidos libres. ¿No? Ustedes acuérdense que siempre lo que vamos a ir haciendo es degradando, degradando, degradando hasta llegar a la menor unidad posible, que es la que se va a poder absorber a nivel de la célula. En el intestino también empiezan a actuar
las enzimas, la peptidasa de borde en cepillo, por ejemplo, y siguen degradando. Acuérdense que llegaban acá al intestino los oligopéptidos, se degradan en dipéptidos y tripéptidos, y acuérdense que ya teníamos algún aminoácido libre que ya puede ser absorbido directamente a través de la célula intestinal y pasar a la sangre. Y dentro también dentro de la célula intestinal, esos dipéptidos y tripéptidos también se terminan degradando a través de las enzimas intestinales en aminoácidos libres, y eso, como les decía, son los que pasan a la sangre. ¿tá? Entonces, repasando, arrancamos en el estómago, actúa la pepsina, degrada las proteínas formando polipéptidos y aminoácidos. Vamos a ir haciendo cada vez más simples. Continúa a través del duodeno, empiezan las secreciones pancreáticas que degradan esos polipéptidos en oligopéptidos y más aminoácidos libres. A nivel del intestino delgado, comienzan a actuar también las enzimas obviamente intestinales, las peptidasas, que degradan esos oligopéptidos en di y tripéptidos y aminoácidos libres, esos que ya pueden directamente absorberse. Y dentro de la célula también se terminan de degradar los dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos libres que luego pasan a la sangre e irán a cumplir la función que requiera el organismo. Justamente, ¿cuáles son esas funciones? Lo principal es la formación de estructuras corporales. Tener en cuenta que todas las células contienen proteínas, enzimas, hormonas, anticuerpos, el colágeno, la hemoglobina. Las proteínas sanguíneas, la albúmina y las globulinas ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos corporales. También ayudan a mantener el equilibrio ácido-base en sangre, forman hormonas y enzimas, por ejemplo la insulina. También contribuyen a la función inmunitaria porque forman parte de los anticuerpos y otras células que forman parte también del sistema inmunitario. Pueden formar glucosa también, y cuando no hay glucosa para el cerebro, sobre todo en estados de ayuno, se forma a partir de aminoácidos. Acuérdense que esto ya hablamos un poquito también eh, de lo costoso que salía utilizar las proteínas para generar energía. Como dice eso, energía de alto costo, como hablábamos, para el organismo. Siempre intentamos, obviamente, no llegar a utilizar las proteínas para generar energía, ya que estaríamos degradando músculo, degradando masa muscular para justamente tener energía a partir de esas proteínas. 1 gramo de proteínas, al igual que pasan los carbohidratos, aportan 4 calorías, y si bien, como vemos, es la misma cantidad de calorías, reforzando un poco lo que decíamos, es energía de alto costo. En cuanto a las necesidades de proteínas, acuérdense que nosotros los macronutrientes los definíamos como porcentaje de las calorías totales. En el caso de los carbohidratos habíamos hablado de por lo menos un 50%, 50, 55%. En los lípidos creo que no quedó aclarado en la diapositiva, pero entre un 25, un 30 o hasta un 35% de las calorías totales pueden ser aportadas por los lípidos. En el caso de las proteínas, entre un 10 a un 15% de las calorías totales pueden ser aportadas por proteínas, incluso un poquito más también, teniendo en cuenta nuestros hábitos alimentarios de nuestra población, que solemos tener un consumo bastante elevado de carnes diario. Entonces, ese porcentaje puede ser un poquito mayor. Y tener en cuenta, como les decía, que al igual que los carbohidratos, aporta 1 gramo de proteínas, aportan 4 calorías. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas, las fuentes alimentarias? Tenemos los huevos, leche y quesos, todo lo que es lácteos, las carnes, todo esto vieron que son de origen animal, que habíamos dicho que eran de buena calidad, de buena calidad proteica. Y por otro lado, las leguminosas de origen vegetal, que son consideradas de baja calidad proteica, pero recuerden que podemos combinar diferentes alimentos que sean de baja calidad proteica para compensar lo que le falta a uno, que lo aporte otro, y así lograr un alimento de una preparación de mejor calidad proteica.